Bienvenido. Estás en PAN TV. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por atender nuestra convocatoria, estar el día de hoy aquí. Nos acompaña nuestro candidato a jefe delegacional, Miguel Hidalgo, Miguel Ángel Errasti, y el coordinador de campaña, su coordinador de campaña, el diputado Fernando Rodríguez Doval. Derivado de los resultados y el que muestra el Instituto Electoral del Distrito Federal, decirles que Acción Nacional sostiene que las elecciones donde intervienen las manos del jefe de gobierno han sido ya un sello de estas administraciones de gobierno periodistas, no solo en este proceso electoral, sino en procesos anteriores. No olvidemos que no solo en este hubo un gran desplegado de propaganda de manera excesiva, sino además en pasados procesos, como ahora, se utilizaron programas sociales para encauzar las votaciones. Acto similar se vivió en la delegación Miguel Hidalgo. Esta delegación, este proceso electivo, este proceso electoral y la campaña en la delegación Miguel Hidalgo sufrió un embate del aparato del Estado, sufrió la aplicación de recursos indiscriminados, una difamación a través de los medios de comunicación y de medios impresos para nuestro candidato, la intención de querer utilizar el propio Estado a través de la Contraloría para lograr hacer inelegible a nuestro candidato. No podemos permitir que en la Ciudad de México la compra de votos a través del chantaje o la presión se mantenga, y por esa razón el Partido Acción Nacional tiene una postura firme respecto a cómo se desarrolló el proceso electoral en Miguel Hidalgo, y para ello cederé el uso de la palabra a nuestro candidato Mike Errasti. Gracias, presidente. Buenos días a todos los medios de comunicación. Quiero aprovechar este espacio, antes que nada, para agradecerle a los cerca de 70,000 vecinos en la delegación Miguel Hidalgo que el pasado 1 de julio confiaron en mi proyecto, en el proyecto de Acción Nacional, y que hoy nos hace estar aquí para charlar con ustedes. Como decía el presidente del partido, la jornada electoral del pasado 1 de julio se caracterizó por el grosero despliegue de recursos en la intromisión del aparato del gobierno capitalino para favorecer a los candidatos del PRD en la delegación Miguel Hidalgo. Pudimos ver a lo largo de esta campaña espectaculares, vallas electrónicas, bardas, lonas, pendones de todo tipo, materiales, brigadistas, así como todo el tipo de utilitarios y regalos para los ciudadanos. Nosotros, a lo largo de estos 45 días de campaña, documentamos todas estas acciones con notarios quienes dieron fe de todo lo que el candidato perredista derrochó durante su campaña. Por eso mismo, el pasado sábado, casi 24 horas antes de la jornada electoral, presentamos una queja ante el Instituto Electoral del Distrito Federal en la que acreditamos que el candidato del PRD rebasó por lo menos 5 veces el tope de campaña, lo que ameritaría automáticamente la anulación de la elección. Como ustedes saben, el rebase de topes de campaña en el Distrito Federal es un delito electoral que se sanciona con la anulación de la elección, independientemente de cuál haya sido el resultado y del cual haya sido la diferencia entre el primero, el segundo o el tercer lugar. Quiero compartirles que, entre otras cosas, documentamos 5 vallas de publicidad digitales, más de 204 vallas de publicidad sencillas, 8 espectaculares, publicidad en ballet parkings, más de 80 bardas, alrededor de 2.200 lonas, tanto verticales como horizontales, 2 trailers rotulados, 2 casas de campaña, una en la colonia Anzures y otra en la colonia México-Tacuba, por cierto, el que funcionaba como módulo de atención del candidato,
y más de 140 pruebas que servirán a la unidad de fiscalización del instituto para tomar las decisiones que la ley enmarca. En este sentido, pedimos a las autoridades electorales que ejerzan sus facultades de investigación y fiscalización a partir de la queja que nosotros presentamos, y su servidor y el Partido Acción Nacional estará pendiente de los resultados vertidos. No podemos seguir permitiendo que existan campañas inequitativas e ilegales como las que desarrolló el PRD y denunciamos en tiempo informe, con todo el apoyo del gobierno del Distrito Federal en nuestra ciudad. Asimismo, hoy quiero anunciarles y comentarles que en los próximos meses estaremos presentando a la opinión pública y a los medios de comunicación la Asociación Ciudadanos Unidos por Miguel Hidalgo, que tendrá, entre otras acciones, el de promover diversas reformas de ley a la Asamblea Legislativa, el de solicitar diversos apoyos al Congreso de la Unión, el de que seamos vigilantes, pero que sobre todo sea un espacio donde estén los ambientalistas, los historiadores, los vecinos que les preocupan los usos de suelo, es decir, una asociación donde agrupará a todos y aquellos vecinos que creyeron en nuestro proyecto, que de manera puntual estaremos promoviendo reformas, pero sobre todo acciones en torno a la delegación Miguel Hidalgo, independientemente de estas acciones que hoy venimos a denunciar. Muchísimas gracias. Kenia Ramírez, Excelsior. Hola, buenos días a todos. Preguntar una cosa, entonces, ¿van a impugnar los resultados de la Miguel Hidalgo? ¿Cómo se haría? Segundo, hace un momento también los representantes de los otros partidos, incluyendo también el virtual ganador en la Miguel Hidalgo, hizo la misma acusación de rebase de gastos del tope de campaña. También comentarte esto, decían que había varias acusaciones en tu contra, que te pedían también que pues respetaras el triunfo del candidato del movimiento progresista. Y también preguntarle al presidente Dueñas, para el PAN, ¿qué significa haber perdido pues este bastión, la Miguel Hidalgo, la primera vez que lo suelta el panismo? Y segundo, a nivel general, ¿cuál es la evaluación aquí en el Distrito Federal? Se quedan con Benito Juárez, pero estamos hablando del punto 21 de diferencia en la votación. Sí, Kenia, voy a empezar al revés con preguntas como las planteaste. Si ellos presentaron una denuncia por rebase de gastos de campaña de nuestro candidato, la primera reflexión que nosotros tenemos es: si las denuncias por rebase tienen por objeto anular la elección, bueno, lo que tienen es sino una reacción, no es sino una reacción a la que nosotros presentamos y que está debidamente documentada. Es decir, nosotros acreditamos con todos estos elementos probatorios que fueron narrados hace un momento y que tendrán que ser evaluados por el Instituto Electoral, porque esta evaluación permitirá al Instituto determinar en su momento si es válida o no es válida la elección. Si ellos, que tienen, de acuerdo con el PREP, el mayor número de votos, están promoviendo una solicitud de investigación por rebase, es que no confían, uno, ni en la validez de la elección, ni que sus resultados se hayan obtenido de manera equitativa como lo ordena la ley. Y si me permiten, yo diría que todavía el proceso no termina, estamos revisando todas las actas y sin duda llegará un momento, una vez que concluyan los procesos, las impugnaciones, pues llegará el momento de hacer una reflexión dentro del partido y caminar de cara a lo que viene. Por lo tanto, podría yo decirte que respecto a la impugnación de Miguel Hidalgo, por supuesto que se tiene que impugnar. Este incidente, esta solicitud de investigación con todos estos elementos de prueba que se le hacen llegar al Instituto Electoral, tiene que acompañarse con una impugnación para que tenga sentido y orientación esta estrategia de defensa ante una elección inequitativa.
Pero además quiero decirte que, a diferencia de otros procesos electorales, ahora el Instituto Electoral y la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización tienen el deber, por una parte, de tomar todos los elementos de prueba que el partido presente y incluir los recorridos que hizo semanalmente en cada una de las colonias que comprenden los 2 distritos de la delegación Miguel Hidalgo, y además, con una reforma que se impulsó en la Asamblea Legislativa, tienen que hacer una verdadera investigación con todos los proveedores, solicitando los datos y las características de todo tipo de publicidad que se adquirió con motivo, y me parece que la solicitud que está presentando Romo y su equipo no es sino una reacción y un miedo por la validez de su elección. Sí, el presidente del partido lo ha señalado. Yo nada más quiero precisar 3 puntos. Uno, lo que hoy estamos pidiendo es precisamente la fiscalización correcta desde un día antes de la jornada electoral, y por consecuente la anulación del proceso, si es que el instituto así lo determina, la unidad fiscalizadora. 1. 2. Quiero compartir con ustedes, con los medios de comunicación, el acta circunstanciada precisamente relativa a la verificación de la recepción de la propaganda de nuestra campaña, que aquí está, aquí estuvo el instituto. Ellos, a la par de todo lo que la campaña documentó, que se encuentra en mi mano izquierda, habla de que nosotros en ningún momento hemos rebasado los topes de campaña. Y finalmente, yo creo que lo que se ve no se juzga. Y la calidad moral de los que hace unos momentos hacían estos señalamientos, pues digo, que la juzgue el propio, instituto, y no gente que carece de calidad moral para siquiera suponer ese tipo de acciones. Lorena Morales, Reforma. Si nos pudieran decir, los resultados que obtuvieron son los peores que ha obtenido Acción Nacional en los últimos años. Saber, quiénes van a renunciar a sus cargos y van a aceptar las responsabilidades que les corresponden, y cuándo veríamos esas renuncias ya finalmente aquí en la dirigencia del partido. Y la otra, ustedes hablan de que hubo rebase de los gastos de campaña, que hubo dispendio de recursos. Sin embargo, el voto se ve que fue diferido y fue un castigo más bien para el partido, porque al menos ganaron el distrito 14. Entonces, no entiendo cómo están justificando esto. Decirte que no son los peores resultados. De acuerdo con los porcentajes de votación y los que determinan incluso la asignación de diputados plurinominales, son la referencia para determinar quién es la primera y segunda fuerza en el Distrito Federal. Hasta este momento, y con los resultados oficiales del Instituto Electoral, tenemos un punto más que el proceso anterior, y con la asignación de diputados seguiremos siendo la segunda fuerza en el Distrito Federal. Quiero decirte que el partido no está en una posición de estar buscando culpables. Lo que está haciendo el partido, lo que debe hacer el partido, es reflexionar en su interior, que sean sus propios órganos internos los que determinen el rumbo y el trabajo que se hará rumbo al siguiente proceso electoral, que eso es lo que tiene que hacer el partido. Es decir, se tendrá que resolver internamente, como siempre lo hemos hecho, como la tradición panista lo obliga a hacerlo. Y algo más me preguntaba sobre los votos diferidos. Bueno, los votos diferidos normalmente se dan en todo tipo de elección, a veces con mayor claridad y a veces no, y por supuesto que no es un resultado halagador que Acción Nacional no haya obtenido el mismo número de distritos y delegaciones, por lo menos hasta este momento, pero ese es materia de una reflexión interna y del trabajo que estamos haciendo, incluyendo Doña Teresa Ramírez, La Jornada. Sí, preguntarles el recuento de los daños del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal
de 3 delegaciones pierde 2 y se queda con una diferencia muy pequeña en la Benito Juárez, que es su bastión. ¿Usted debería renunciar? Y preguntarle concretamente eso, ¿debería usted renunciar? A tu respuesta concreta, mi respuesta concreta. Eso es, yo no voy a renunciar, tengo un deber con el partido, el proceso no ha terminado, la encomienda que me dio el partido es estar y ayudar al partido durante todo el proceso electoral, eso es lo que vamos a hacer, no ha terminado el proceso electoral y los resultados en este momento no son definitivos. Sara Pantoja, El Universo. Gracias, buenos días. Preguntarle qué decir la elección de 2006, el PAN se quedó en segundo lugar en las preferencias electorales y ahora cae hasta el tercer lugar con la candidata Isabel Miranda de Wallace, a la que se le apostaba como candidata ciudadana. Y por otro lado, insistir, si me lo permite, en el tema de Benito Juárez, porque finalmente la diferencia es muy poca, son un poco menos de 600 votos, entonces ahí ¿qué va a pasar? En la democracia y en todo proceso electivo se gana y se gana no importando el número. Lo importante es que ese número se mantenga, que el proceso electoral haya sido equitativo, que el proceso electoral se haya dado con normalidad y por lo pronto puedo decirte que en Benito Juárez, a diferencia de Miguel Hidalgo, el partido, nosotros como partido, no rebasamos los topes de gastos de campaña y tan no lo rebasamos en Benito Juárez que ningún partido presentó una denuncia por rebase de topes de gastos de campaña en Benito Juárez. La diferencia en Miguel Hidalgo es que no solo quienes se ostentan como triunfadores denuncian el rebase de gastos de campaña, sino nosotros mismos estamos denunciando el tema de rebase de gastos de campaña y eso afecta la validez. Más allá de los números, afecta la validez y la equidad en una contienda donde debe haber un suelo parejo para todos. Perdón, falta la de lo que le pregunté del tercer lugar en la jefatura de gobierno. Mira, los resultados hablan por sí mismos. Se hizo un gran trabajo, se hizo un gran esfuerzo. En días anteriores, el Partido Acción Nacional le reconoció a Isabel Miranda que haya aceptado la candidatura, que haya trabajado de la mano con nosotros, que haya hecho ese gran esfuerzo, que haya creído en el Partido Acción Nacional. Tal vez el mensaje, no logramos que el mensaje llegara a los ciudadanos, pero ese es el trabajo permanente de Acción Nacional. No es solo un trabajo en un proceso electoral, es un trabajo permanente, así lo hicieron nuestros fundadores y así lo seguiremos haciendo con esa convicción. Jorge Rivas, Notimex. Yo les preguntaría, si bien es su derecho impugnar la elección, ¿qué tanta confianza tienen de la investigación que lleven a cabo las autoridades electorales, toda vez que, pues que yo me recuerde, no han anulado por rebase de topes de campaña elecciones, sobre todo en este caso así, de que dicen que no fue determinante el rebase de topes de campaña? ¿Qué tanta confianza tienen de que ustedes puedan revertir aquí en la mesa los resultados de una elección? El Partido Acción Nacional confía plenamente en las instituciones. Hay diferentes instancias para ello y agotaremos esas instancias. Tenemos ya un precedente en 2003 y en 2009 también, de que ya fue valorado en los procesos la necesidad de ajustarse a los topes de gastos de campaña y conocemos perfectamente los criterios de la unidad de fiscalización. Si las autoridades locales no han favorecido en su mayoría de sus resoluciones la justicia que ha legado Acción Nacional, pues acudiremos a las instancias federales como siempre y porque también tenemos derecho a ello y es ahí donde finalmente como instancia terminal se definen el rumbo y las decisiones finales de los procesos electorales estatales o del Distrito Federal. Nada más, en efecto, comentar lo que dice el presidente del partido, que en el 2003, precisamente en la elección de Fernando Aboitiz y Agustín Barrios Gómez, donde se decretó un rebase excesivo de gastos de campaña, fue cuando aún y las reformas existentes, las que hoy sí
claramente mencionan que es la causal de nulidad de la elección. Hay antecedentes no solo a nivel Distrito Federal, también a nivel estatal, como es el caso de Morelia, donde el Tribunal Federal determinó el caso de topes de rebase de campañas, y me quisiera atrever incluso a decir, presidente, que al PAN del Distrito Federal le pidieron precisamente promover y cambiar y sustituir a un candidato en una de las demarcaciones por el mismo efecto que incluso hoy el candidato que fue sustituido va a tomar protesta seguramente como diputado federal en el próximo Congreso. Carlos Castellanos, formato 20. Don Juan Dueñas, a nivel nacional el presidente Gustavo Madero reconoció ya que el PAN se llevó una derrota mayúscula. A nivel local, el PAN del Distrito Federal reconoce lo mismo. Si no es así, ¿qué es lo que diría que pasó entonces? Lo que yo te puedo decir es lo que es una máxima ya entre los panistas, y que son las palabras no de un panista de esta década, sino de nuestros propios fundadores. Solo están derrotados aquellos que han dejado de luchar. Esta es la frase con que nuestro fundador encerraba la lucha, no solo en los procesos electorales, porque Acción Nacional no está hecho solo para procesos electorales, está hecho para construir ciudadanía, para construir una mejor calidad de vida. Si tú me preguntas qué pasó, lo que te puedo decir con certeza y con firmeza es que el mensaje, tal vez el mensaje no llegó bien a la ciudadanía, tal vez en esta ocasión los resultados no nos favorecen en la mayoría de los distritos. Sin embargo, estamos como partido, como organización política, obligados siempre a redoblar esfuerzos. Gracias. Nada más complementando un poco lo que dice el presidente Juan Dueñas, yo añadiría que, bueno, Acción Nacional es mucho más que un episodio electoral. Hemos tenido a lo largo de nuestra historia elecciones muy complicadas. Yo quiero recordar nada más que pasaron 50 años desde la fundación del partido hasta que ganamos la primera gubernatura, y sin embargo Acción Nacional permaneció precisamente porque la misión de Acción Nacional va más allá de las elecciones. Por supuesto, el criterio electoral es uno de los muchos criterios para medir el éxito del partido, pero no es el único. Yo creo que tendremos que hacer la reflexión, sin duda, de qué nos pasó. Los resultados obtenidos en federal como a nivel Distrito Federal no son los esperados. Sin embargo, bueno, pues esa reflexión tendrá que hacerse desde la serenidad y desde la objetividad. Respondiendo también a algunas de las preguntas que se hacían antes, yo creo que sería un error pedir dimisiones tanto a nivel local como a nivel nacional. Eso nunca ha resuelto nada. Lo hemos visto en otras ocasiones que algunos dirigentes han preferido renunciar, y sin embargo eso realmente no resuelve nada. El peor error en el que podemos caer los panistas es empezar a cortar cabezas, a afilar los cuchillos largos. Yo creo que eso no corresponde ni siquiera a nuestra propia manera de ver a la política. Lo que tenemos que hacer sí es reflexionar, ver qué nos pasó, ser muy autocríticos, no podemos ser autocomplacientes, pero, insisto, esta reflexión se tiene que hacer desde la serenidad y no precipitarnos por el dolor que sin duda todos podemos sentir por los resultados del domingo pasado. Decir nada más finalmente que en estos momentos yo creo que es donde la unidad del partido, de los nuevos retos, donde militantes panistas, diversos candidatos, tenemos que apoyar las dirigencias del partido, porque aún hay más que hacer. Yo creo que, como decía Fernando, el PAN va más allá de un proceso electoral. Los que somos panistas seguiremos siendo panistas, dando la batalla y, como siempre, haciendo una evaluación de cómo fue y qué fue lo que hicimos para seguir siendo más adelante la mejor opción para los ciudadanos en la capital. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en PAN TV.